irse con esa importante personalidad. Sobre todo, él tiene lazos que lo unen a Cuba y entonces vamos a hablar un tanto sobre sus criterios al respecto de la situación que se está dando. Doctor, saludos a usted desde aquí, desde Teleuniverso, Grisel Henao y yo. Realmente, ¿qué está pasando en Cuba desde su punto de vista? Para mí es una satisfacción compartir esta conversación con Glenny Henao, José Fabián, por medio del programa nuestro del mediodía, ustedes y nosotros, por este canal 29, que es el modelo de Santiago. En atención a la pregunta de qué está pasando hoy en Cuba. Desde el triunfo de la revolución, aquellos que nos identificamos con el proceso revolucionario que construye lo mejor del pueblo de Cuba, estamos conscientes de que allí en Cuba no todo está resuelto. Los cubanos no viven en el paraíso que nosotros quisiéramos que vivieran, pero tampoco en el infierno que pintan los enemigos de la Revolución Cubana. Pura y simplemente, la Revolución Cubana es un proceso llevado a cabo por mujeres y hombres, por seres humanos, un proceso con aciertos y desaciertos. Pero la verdad es que ese proceso social, económico y político le ha dado a lo que se llama pueblo de Cuba más que lo que le dio el capitalismo durante más de 100 años. ¿Todo el mundo contento en Cuba con la revolución? No. ¿Todo el mundo contrario? No. La mayoría sí apoya la revolución, sabiendo todas las limitaciones, hoy más agudizadas, porque no escapa al conocimiento de la opinión pública nacional dominicana y mundial que Cuba ha estado sometida a un bloqueo por más de 60 años y ahora, en la etapa actual, afectada por una pandemia que ha golpeado a todo el planeta Tierra. Es decir, esa es la realidad del descontento que se manifestó el pasado domingo en La Habana y otras poblaciones de Cuba. Doctor, usted nos acaba de decir entonces que toda esta situación que Cuba ha atravesado durante todo su tiempo ha sido apoyada por una parte o una gran mayoría, como usted se refirió, pero entonces, ¿cuáles son las razones que motivan a que se produzcan estas protestas? El bloqueo siempre ha existido y ha motivado y causado limitaciones de diferente naturaleza para satisfacer las distintas aspiraciones de los cubanos y cubanas. Pero ahora, primero, se ha recrudecido el bloqueo en Cuba y segundo, la pandemia ha limitado la presencia del turismo y entonces se han combinado bloqueo, pandemia y la agudización de la crisis económica y también de la energía eléctrica. O sea, se han combinado una serie de factores que han incidido para que el descontento se exprese a nivel público. Descontento que
ha estado ahí. El gobierno cubano, ¿cómo ha respondido desde su óptica, ¿no?, a esas protestas que se están realizando o que se realizaron el domingo? La opinión pública mundial ha visto por los diferentes medios de comunicación y las redes sociales que el gobierno, con todo derecho, ha llamado a sus aliados, a sus identificados, a que defiendan la revolución ante una acción, porque nadie puede desconocer que desde los Estados Unidos se juega a la desestabilización de la revolución, porque no hay que ser un sabiondo de las ciencias políticas para saber que un objetivo de los Estados Unidos es erradicar por completo la revolución cubana. Y entonces, doctor, ¿qué cree usted que pasará con Cuba? ¿Triunfará la gente que protesta? Yo he dicho que la revolución cubana es la mayor conquista de las masas populares latinoamericanas y caribeñas en todo el curso de su historia, y que esa revolución llegó para quedarse porque está sostenida y defendida por lo que se llama heroico pueblo de Cuba. Ese pueblo que es la continuación de Martí, de Maceo y guiado también por Máximo Gómez. Se está hablando de un corredor humanitario. En ese sentido, ¿qué usted piensa? ¿Qué nos puede decir? Cuba necesita y merece una parte de la tanta solidaridad que Cuba ha dado. Pero el término humanitario puede hoy ser utilizado como formando parte de la conspiración para decir que ante el descalabro, entre comillas, que existe allí, hay que ir en auxilio de los cubanos, y dentro de ese término auxilio venir la intervención de los Estados Unidos. Es decir, que hay que tomar con pinza ese concepto humanitario. Doctor, pero la mayoría de los países están en contra del bloqueo. Y entonces, ¿por qué se mantiene? El objetivo de los Estados Unidos de Norteamérica fueron a una guerra con Corea y mantiene relaciones diplomáticas con Corea. Estados Unidos le lanzó una bomba a Japón y tiene relaciones con Japón. Conflicto y diferencias con la Unión Soviética. Diferencias con China. Ahora bien, ¿y por qué no buenas relaciones con Cuba? Porque el objetivo de los Estados Unidos es, manteniendo subyugado al pueblo de Cuba, decirle a los otros pueblos de América Latina, el pueblo que intente liberarse como se ha liberado Cuba, va a sufrir la misma consecuencia que ha sufrido hoy el pueblo de Cuba. Por eso es que yo digo que la mayor conquista de la revolución cubana es haberse mantenido por más de 60 años, no obstante estar bloqueada en el orden económico, financiero, marítimo y aéreo. Perdóneme esta pregunta. De acuerdo a lo que sucedió el domingo allá, ¿usted cree que podría eso significar el inicio de la, ¿cómo podría decirle? El inicio de que ya la revolución cubana cumplió su papel, el final de la revolución cubana. ¿Cómo usted analiza eso, finalmente? Hechos como lo del pasado domingo 11 de junio fortalecen el proceso revolucionario cubano, porque demuestra ese proceso que resiste los embates del adversario extranjero y de la disidencia interna. Doctor, tanto Grisel como yo, Félix Jacinto Bretón me llama, dice, salúdame al doctor Negrovera. Wow, gracias a mi otrora amigo personal, como decía Félix Jacinto.
tanto Grisel como yo estamos muy agradecidos de usted. Muchísimas gracias por esta respuesta y ojalá que las situaciones pues se normalicen allá en Cuba. Es lo que esperamos. Gracias, doctor, por este contacto interesante para el programa del día de hoy. Pasamos a usted finalmente. Para mí ha sido una satisfacción haber compartido con Grisel Genao, con José Fabián, para ustedes y nosotros de este canal 29, que es el que edifica y orienta a toda la comunidad dominicana. Dios me lo bendiga y le dé Amén, mucha vida y amén, salud. que así Quiero ratificar primero mi admiración por ese ser humano, el doctor Negro Vera. Quiero ratificar el agradecimiento y la satisfacción. Así es. Continuamos con más del programa.